El siguiente programa contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres, representantes o responsables. Esta emisora comunitaria no se hace responsable de los conceptos emitidos en el siguiente programa. La responsabilidad solo pertenece a sus productores y moderadores. Si en aflicciones tu vida está y los problemas te hacen flaquear, hay un poder que te ofrece su amor. Es Jesucristo, mi Salvador. Ánimo, hermano, miremos a Cristo. No desmayemos, confiemos en Él. Quiere ayudarnos, dispuesto Él está para dar ánimo al que desmayó. Si te es difícil a ti continuar, busca más fuerzas, de arriba vendrán. No desmayemos, que pago tendrá el que persiste sin desmayar. Ánimo, hermano, miremos a Cristo. No desmayemos, confiemos en Él. Quiere ayudarnos, dispuesto Él está para dar ánimo al que desmayó. Poco es el tiempo que hemos de estar en este mundo de vanidad. Viene del cielo, Él lo prometió, para llevarnos a un nuevo hogar. Ánimo, hermano, miremos a Cristo. No desmayemos, confiemos en Él. Quiere ayudarnos, dispuesto Él está para dar ánimo al que desmayó. Ánimo, hermano, miremos a Cristo. No desmayemos, confiemos en Él. ¡Vamos! Muy buenas tardes, tengan toda la audiencia de Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Damos inicio al programa Pura Letra. La Reforma continúa. Este programa llega a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Estamos transmitiendo desde Cartanal, municipio Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, tierra de gracia, tierra bendita. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanal, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín
Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanar, en la calle Urdaneta. Tenemos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la dirección general, licenciada Geraldine Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411. Quien les saluda diciendo, con las 5 solas, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Enviamos un cordial saludo a todos los hermanos de las distintas congregaciones y a nuestra audiencia en general, quienes nos sintonizan por este diario, el 106.5 FM. Y bueno, Pura Letra es un programa cuyo lema es La Reforma Continúa y tiene como misión colaborar con la instrucción bíblica del pueblo de Dios mediante la exposición amena, sencilla pero sustanciosa de todo el consejo de Dios, partiendo de las Escrituras y del quehacer teológico que la Iglesia ha aportado a lo largo de 20 siglos de historia. Es decir, tomamos en cuenta la historia de la Iglesia a la hora de hacer magisterio, de magisteriar, de enseñar al pueblo de Dios, partiendo, como hemos dicho, desde las Escrituras, pero también tomando en cuenta todo ese historial que la Iglesia tiene para resolución de conflictos y asentamientos de doctrinas fundamentales. Eso en cuanto a la misión. En cuanto a la visión, pues ser un espacio radial que ofrezca contenido bíblico que contribuya al crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en lo escritural como en lo teológico, y ser un agente que coopere en la unidad entre hermanos, que no genera divisiones en aspectos que son generales doctrinalmente hablando y que no tienen que ver con lo fundamental de nuestra fe. Como dijo Richard Baxter, en las cosas necesarias, la unidad; en las cosas dudosas, la libertad; en todas las cosas, la caridad. Y como dicen las Escrituras en Romanos capítulo 14, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Entonces, en las cosas que son de opiniones, en las cosas dudosas, la libertad; en las cosas que son necesarias, la unidad; pero en todas las cosas, la piedad, la caridad. Bueno, pueden ya ponerse en contacto con este espacio, esta emisora, a través del +58 414 239 9434. +58 414 239 9434, número de la estación. Nos pueden sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com para todos aquellos conocidos, hermanos, familiares que están en el exterior. Pueden indicarle ese link, el www.conquista.ghmedios.com, y también se pueden poner en contacto con este servidor a través del 0424-172-5623 para la mensajería, tanto de texto, WhatsApp. Allí nos pueden, son los canales, son las vías en las cuales nos pueden sintonizar, en los cuales nos pueden entablar ese contacto en este espacio. Bueno, vamos entonces a dar una información por acá que nosotros tenemos de parte de nuestra congregación, la Iglesia Senda Reformada. Y es que si usted tiene inquietud acerca de lo que enseña la teología reformada, pues este sábado 17, Dios mediante, vamos a tener una conferencia que se va a titular Conservadora, Liberal, Herética, la verdad sobre la teología reformada. Este sábado que viene, el 17 de mayo, a las 10 de la mañana, en nuestra iglesia, que está ubicada en el sector Brisas de Cartanar, en la calle Urdaneta. Allí va a estar este servidor dando esa conferencia sobre, a grosso modo, ¿no? Porque no podemos cubrir 500 años de historia en 2 horas o menos que vaya a durar la conferencia. Pero si usted tiene algún interés en particular, alguna duda que aclarar, pues le hacemos la cordial invitación. Este sábado a las 10 de la mañana en la iglesia Senda Reformada, sector Brisas de Cartanar, calle Urdaneta. Allí es una conferencia dirigida principalmente a pastores y ministros, pero también puede asistir cualquier cristiano a esta conferencia. Recuerden que las Escrituras nos dicen que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Así que están cordialmente invitados para este evento que vamos a tener en nuestra congregación
en la Iglesia Senda Reformada, Brisas de Cardenal, calle Urdaneta. Bueno, repetimos los números de contacto con este espacio, el de la estación, el más 58 414 239 9434. Nos pueden sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com y mi número personal es 0424-172-5623. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Ven amigo que me estás escuchando, yo te quiero pedir un favor, que no cierres tu oído a lo que estoy cantando. Yo te quiero contar de Jesús y su amor. Él te puede dar la felicidad, una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. Ya mucho tiempo has estado vagando y llorando quizá de dolor por el pecado que te viene agobiando y cada día te hunde aún más en error. Ven a Jesús, Él te invita, Él te ama como nadie te amó y murió en la cruz por darte salvación. Él te puede dar la felicidad y una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. Él te puede dar la felicidad y una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. Él te puede dar la felicidad y una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar, y un camino seguro a la eternidad. Él te puede dar la felicidad y una vida mejor para disfrutar, y un amigo sincero en quien tú puedas confiar. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria.
2:14, ya 15 minutos de la tarde. Estamos en su espacio Pura Letra por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Y bueno, ya acá la hermana María Suárez, mi señora madre, se pone en contacto a través de la mensajería de texto, a través del 0424-172-5623. Dice: Dios Todopoderoso te continúe bendiciendo, guardando y cuidando. Amén. Amén, mamá. Bendición. También quiero enviar un saludo a los hermanos de la iglesia Senda Reformada, que están en sintonía, la pastora María de Chacín, allá en sintonía de este espacio. Y bueno, a todos aquellos que nos están sintonizando. Recuerden los números de contacto con esta estación, el +58 414 239 9434. Bien, la semana pasada estuvimos hablando, y aquí entramos en nuestra primera sección del espacio de este programa, la cual hemos denominado Credos y Confesiones, acerca de qué es lo que nosotros como reformados creemos. Credos y confesiones. Y la semana pasada, como ya les decía, estuvimos hablando acerca de lo que es una confesión, y dijimos que una confesión es una declaración escrita y de manera formal que reconoce, declara y da pruebas de las creencias religiosas. Y una confesión habla tanto a lo interno, es decir, a la congregación, como a lo externo, como a otras congregaciones, como al mundo incluso. Y que tiene como propósito de dar una declaración de Dios como un Dios real, un Dios histórico, que la iglesia está reunida no bajo sus propios propósitos, sino bajo los propósitos de Dios. También una confesión profesa al mundo de palabra y de hecho acerca de la voluntad de Dios como herramienta, y que es una expresión de fe a través de la iglesia, la cual le da su manera de actuar, su misión y sirve de testimonio al mundo. Y que también hablamos de que una confesión se produce en un momento de amenaza a la fe cristiana, de defensa de la fe, y en ese momento es cuando Dios levanta a personas para definir lo que son las creencias fundamentales de nuestra fe cristiana. Eso hablamos la semana pasada y estuvimos haciendo una reseña acerca de la Confesión Belga de 1561 y citamos específicamente el artículo 13, que habla de la doctrina de la providencia de Dios, en el cual, a grosso modo, dijimos que, como la misma confesión lo redacta, todos nuestros cabellos están todos contados, de manera que nada sucede sino por la voluntad de Dios. Aquello que parece trágico, que parece que se está saliendo de control, pues todo es parte del plan maestro, de ese plan divino, cuyo director de orquesta se llama Dios. O sea que nada de lo que sucede en el mundo, en la vida del cristiano, que aquello que se sale de las manos, aquello que no podemos evitar, todo eso está planificado en las manos del Padre. Y por lo tanto podemos confiar que Dios es un Dios amante, pero también es un Dios protector, y que todo, al final del día, todo lo que sucede a nosotros en nuestras vidas, obra para bien. Bien, hoy quisiera hablarles acerca de la confesión belga. ¿Qué es lo que hace esta confesión? ¿Qué enseña? ¿Qué intenta decir? Y en esta parte del programa quisiera hablarles sobre su momento histórico, o hablar un poco de historia en cuanto a ella, de cómo fue el surgimiento, cuál era el contexto en el cual es redactada, ¿no? Eso quisiéramos hablar en esta parte del programa. Entonces, en ese momento, la iglesia o parte de Europa formaba parte de lo que se conocía como el Sacro Imperio Romano. En ese momento el emperador era Carlos V, de origen español, y también estaba el rey Felipe II en España gobernando. Y entonces, a raíz del protestantismo, pues comenzaron a ocurrir eventos de persecución hacia los protestantes. Uno de los más conocidos fue la masacre de San Bartolomé, allá en Francia, ¿no? Donde los hugonotes fueron masacrados, y con ello se enterró el sueño de una Francia protestante. ¿Y qué buscaban las iglesias reformadas en ese tiempo? Pues, primero, mostrar que los reformadores no eran anarquistas, es decir, que eran personas que se oponían al poder del Estado
y que no aceptaban al rey como gobernante. Y lo que buscaban los cristianos era justamente eso, demostrar que ellos estaban dispuestos a obedecer al monarca siempre y cuando se les permitiera manifestar su fe. También tiene como propósito defender la doctrina de la reformada en cuanto a las escrituras y unificar doctrinalmente a las iglesias bajo la persecución y buscar la tolerancia de parte de las autoridades civiles. Esos eran los propósitos de la Confesión Belga. Ahora, en cuanto a su contenido, ella se compone de 37 artículos que están divididos de la manera siguiente. Los artículos 1 y 2, del cual hablaremos hoy, por lo menos el 1, hablan de Dios y la Trinidad. Los artículos 3 al 7 hablan de las Escrituras. Los artículos 12 al 21 hablan de la creación, caída y redención del hombre. Los artículos que van del 22 al 23 hablan de la justificación por la fe. Muy importante ese tema. Ese era el centro de atención en el siglo XVI de parte de los reformadores, que éramos y somos justificados por la fe. No la fe más obras, sino por la sola fe. Como dice una de las 5 solas, sola fide, sola fe. Solo por fe el hombre es justificado. Bien, los artículos 27 al 29 hablan de quién es la verdadera iglesia. Y me llama mucho la atención el artículo 29, ¿no?, que habla de las marcas de la verdadera iglesia. Dice que una verdadera iglesia es aquella que predica el evangelio tanto a lo interno como a lo externo, es decir, evangelización, que practica los sacramentos como son el bautismo y la cena del Señor, y que ejerce la disciplina en la iglesia. Esas son las marcas de una verdadera iglesia. Bien, siguiendo, los artículos que van del 33 al 35 hablan de los sacramentos, justamente que acabo de mencionar, y finalmente el 36 y 37 hablan de lo que es el gobierno civil. Eso dicen, ese es el contenido de la Confesión Belga. Una confesión corta de 37 artículos, pero muy sustanciosa, tanto es así que forma parte de lo que son las 3 formas de unidad, como se le conoce en la teología reformada. Las tres formas de unidad, esta Confesión Belga de 1561, el Catecismo de Heidelberg y los Cánones de Dort de 1619. Bien, en cuanto a sus doctrinas distintivas, en esta Confesión Belga podemos encontrar la sola Escritura, en las Escrituras como única norma de fe, la solo fe y solo Cristo, justificación por la sola fe en Cristo, rechazo al papado romano y la misa como sacrificio, la defensa del bautismo infantil o paidobautismo frente al anabautismo. Ya eso es otro tema en el cual hay debates si credobautismo o paidobautismo, pero bueno. Y también hablan de la afirmación de la autoridad civil como establecida por Dios. Recuerden que les decía que los reformadores no buscaban presentarse o demostrar que no eran anarquistas. Bueno, eso se ve reflejado en el artículo que habla de la autoridad civil. Bien. En cuanto al legado teológico y pastoral, pues sirve como modelo de confesión equilibrada, bíblica y pastoral. En eso ayuda la Confesión Belga. También tiene un enfoque eclesiológico fuerte en cuanto a la naturaleza y las marcas de la verdadera iglesia. Repito, el artículo 29. Es una herramienta pedagógica en cuanto a la catequesis, es decir, el catecumenado, cuando se va a adoctrinar a los nuevos conversos. Y también es una base para el diálogo ecuménico y testimonio público, en cuanto a creyentes, ¿no? Sirve como base para hablar de nuestra fe. Tiene una vigencia en nuestra época actual porque sigue siendo una confesión oficial de las iglesias reformadas alrededor del mundo. Forma parte de las 3 formas de unidad. Es estudiada en seminarios y usada en formación teológica. Y yo le recomendaría a todos los cristianos que están oyendo en este momento leer la Confesión Belga de 1561. Y también sirve como inspiración para vivir una vida de fe firme, confesional y comprometida en contextos adversos. De hecho, la confesión fue escrita en momentos de persecución y uno de sus escritores, redactores, Guido de Brest, fue martirizado justamente por su fe. En conclusión, en la Confesión Belga representa la fe, firmeza y fidelidad bíblica
fue escrita en sangre en medio de persecución. Desafía a la iglesia de hoy a vivir con integridad y verdad. ¿Y qué podemos aprender de su contenido y su contexto para nuestros días? Pues es una fuente vasta de conocimiento y verdad bíblica que yo recomendaría leer a todos los cristianos en nuestros días, en estos tiempos de tanta confusión, de tanto malestar social. Yo le recomendaría a cada cristiano que me está viendo en este momento a leer la Confesión belga de 1561. Bueno, 2:25 de la tarde, estamos en Pura Letra, la Reforma continúa. Más 58 414 239 9434. Mi número personal, el 0424 172 5623. Y nos puede sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. Si quieres tú tener la santidad de Dios vivir, si quieres tú gozar de gloria celestial, presentóte a Jesús, el Rey de la felicidad. No hay gloria sin igual que puedas comparar. Él es el Rey que puede dar felicidad. Si quieres puedo compartir contigo esta gran realidad. Si entregas hoy tu corazón, pegará tu gran dolor, te sonará como un tic-tac, marcando la felicidad. Si quieres tú tener la santidad de Dios vivir, si quieres tú gozar de gloria celestial, presentóte a Jesús, el Rey de la felicidad. No hay gloria sin igual que puedas comparar. Él es el Rey que puede dar felicidad. Si quieres puedo compartir contigo esta gran realidad. Si entregas hoy tu corazón, dará tu gran dolor, te sonará como un tic-tac, marcando la felicidad. Dos con 29 minutos de la tarde, estamos en el espacio Pura Letra por Conquista 106.5 FM. Bueno, ya por acá nos están escribiendo mediante el WhatsApp la pastora María de Chacín. Buenas tardes, hermano Anthony, bendiciones. Saludos de parte de la congregación Senda Reformada Brisas de Cartanal. Allá está la pastora María reportando la sintonía desde el sector Brisas de Cartanal, Iglesia Senda Reformada. Bueno, queremos, aprovechando la ocasión, para recordarles el evento que tenemos este sábado, una conferencia titulada Conservadora, Liberal, Herética, la verdad sobre la teología reformada, en el cual vamos a exponer en
en poco tiempo, en un espacio bastante corto, lo más que podamos, acerca de lo que creemos, que confesamos, que creemos los reformados. Y vamos a tener ese evento este sábado, Dios mediante, en nuestra iglesia, en nuestra sede, Iglesia Senda Reformada, sector Brisas de Cartonal, 10 de la mañana. Así que bueno. Bien. Recordarnos de los números de contacto por esta estación, el más 58 414 239 9434 y mi número personal, el 0424 172 5623. Hablamos en la parte anterior acerca del contexto y qué contenido tiene la Confesión Belga de 1561. Y como ya decíamos, una confesión que fue redactada con sangre también, así literalmente, ¿no? O sea, no así tan literal, pero sí el contexto fue bajo ese panorama, ¿no?, de persecución. Y en esta oportunidad queremos comentarles brevemente acerca de lo que dice el artículo número 1, que habla acerca de Dios. Artículo número 1, el único Dios. Dice la confesión: todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual único y simple al que llamamos Dios, eterno, incomprensible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno y fuente superabundante de todos los bienes. Eso dice el artículo número 1 de la Confesión Belga, el único Dios. Y todo esto, por supuesto, está sustentado por las Escrituras en pasajes como Romanos 10:10, 2 Corintios 13:17, Juan 4:24, Efesios 4:6 y bueno, y unos 9 o 10 citas bíblicas más. Pero para que tengan una idea de lo que dice un párrafo corto acerca de lo que la Confesión Belga dice del único Dios, y es que todos nosotros creemos y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, y ese ser que es único y simple, no es complejo, que no se pueda entender. A ese ser llamamos Dios, que además es eterno, es incomprensible a la mente humana, eso sí, es invisible, es inmutable, no cambia, no tiene sombra ni de variación, como dice Santiago 1:17, es infinito, es todopoderoso, perfectamente sabio, es decir, que podemos confiar en que Dios tiene todo bajo control. Eso sí, es justo, pero también es bueno, y es una fuente superabundante de todos los bienes. Artículo 1 de la Confesión Belga, el único y sabio Dios. Eso queríamos comentarle en esta parte del programa. Bueno, entonces, vámonos a un breve corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. De las nubes y llévalo a la fábrica donde tú trabajas. Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados.
Quita a Dios del madero y grábalo dentro de tu corazón. Saca a Dios de los templos donde lo encerraron hace tantos años. Déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis, porque Dios no es un Dios muerto. Y si pensáis que Él está muerto, equivocados, equivocados, equivocados estáis. Ayer hablé con Él y le noté un tanto triste. Hoy hablé con Él y me dijo solo estoy. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él. Y porque hay muchos hombres que se reúnen en su nombre, pero no le dejan entrar a Él. Y porque hay muchos hombres que hablan en su nombre, pero no le dejan hablar a Él, hablar a Él, hablar a equivocados, equivocados, equivocados estáis. Equivocados, equivocados, equivocados estáis. Equivocados, equivocados, equivocados estáis. Equivocados, equivocados, equivocados estáis. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. Dos con 39 minutos de la tarde, estamos en su espacio Pura Letra y ya se ponen en contacto con la mensajería de texto mi amada esposa Linazaret Molina de Velasco, que nos dice: feliz y bendecida tarde para el equipo de Pura Letra, Conquista y toda la distinguida audiencia. Y bueno, ya por acá dice: amor, agradecido con Dios una vez más por escucharte a través de este maravilloso medio de comunicación. Muy alentadora y oportuna la canción que colocaste de apertura. Me encantó, al igual que el contenido que compartes, porque nos nutres, amplía nuestra visión y nos edificas. Dios te bendiga más por esta disposición. Con esa canción de No tenemos un Dios muerto, me hiciste remontar, ok, allá a los tiempos, a viejos tiempos. De hecho, la canción Baja Dios de las Nubes es de finales de los años 90, ¿no? Tuve la oportunidad de ver en la Plaza de Toros de Nuevo Circo a Roberto Orellana, en esa oportunidad, año 1997, ¿no? Ha pasado mucha agua por debajo del puente desde ese entonces. Bueno, gracias esposa amada por ese mensaje y por compartir tu experiencia. Bueno, vamos con la siguiente sección. Pura Letra presenta su sección Desmontando mitos y otras ficciones cristianas. Bien, quisiera leerles por acá un artículo
publicado por la página Pensamiento Pentecostal, que aunque su nombre no tuviese nada que ver con lo reformado teológicamente hablando, pero tiene mucho y es una apologética, de hecho, a lo que es la teología reformada. En un artículo publicado el 7 de enero de este año 2025, titulado "Fuera los calvinistas de las iglesias pentecostales", escrito por Daniel Díaz, dice lo siguiente, y cito: "Quisiera compartir una meditación en torno a la creciente beligerancia que existe de parte de ciertos personajes de redes sociales contra la existencia de lo que ellos denominan calvinismo o nuevo calvinismo dentro de las iglesias pentecostales. Esto posiblemente nace como una reacción al creciente número de fieles que ha dejado el mundo pentecostal para unirse a iglesias históricas de corte reformado, aunque para ser justos, el mundo neopentecostal también se ha nutrido de fieles que han dejado las filas del pentecostalismo. En los siguientes párrafos compartiré las razones por las cuales creo que esta cruzada anticalvinista es, primero, deshonesta intelectualmente y segundo, dañina para el mundo pentecostal, porque en lugar de traer comunión y evitar que se siga generando división en el seno de las iglesias pentecostales, profundiza el problema del éxodo de hermanos pentecostales hacia otras denominaciones. Primero, el argumento principal de estos paladines de la ortodoxia pentecostal, y aquí reside su deshonestidad intelectual, es unir de manera indivisible a una postura soteriológica particular, en este caso, la visión reformada de la salvación, o, simplificándolo muchísimo, la idea de que la salvación no se pierde, con una postura neumatológica particular, en este caso, la idea de que los dones especiales con el que el Espíritu Santo se manifestó durante el primer siglo a la Iglesia fueron solamente para aquella generación de creyentes. Esta postura es conocida como cesacionismo. El pentecostalismo, por su parte, tiene una postura neumatológica opuesta, creyendo y confesando que los dones carismáticos de la iglesia primitiva siguen vigentes hasta nuestros días. A esta postura se le conoce como continuismo. Por lo tanto, si esta afirmación fuera cierta, es decir, que todo calvinista es inevitablemente cesacionista, sería imposible que un pentecostal abrazase las doctrinas de la gracia o tuviera una postura soteriológica reformada. Y esto es abiertamente falso. Si bien existe un gran número de cesacionistas dentro del mundo reformado, existen también muchos hermanos, incluso pastores, que son abiertamente continuistas, por lo que, en principio, no debería haber ningún impedimento para que un pentecostal siga siendo continuista luego de abrazar las doctrinas de la gracia. Si estudiamos la historia de los avivamientos, de los cuales los pentecostales somos herederos, y llegamos a lo que fue el primer gran despertar del siglo XVIII, veremos que dos de las figuras principales de dicho avivamiento tenían posturas soteriológicas diferentes. Por un lado estaba John Wesley, abiertamente arminiano, y por el otro George Whitefield, confeso calvinista. Esto no fue impedimento para que ambos mantuvieran una amistad hasta el fin de sus días, ni para que fueran instrumentos en las manos de Dios en uno de los más grandes avivamientos de los últimos siglos. De este avivamiento se originaron dos tipos de metodismo. Por un lado, el wesleyano, que se extendió hasta las colonias inglesas en América, futuro Estados Unidos, y con el tiempo llegó hasta nuestra tierra de la mano de los misioneros como el pastor Willis Hoover. Paréntesis, eso es Chile. Sigo leyendo. El otro metodismo fue calvinista, que se desarrolló principalmente en Gales. En el seno de este metodismo, el metodismo galés, se originó en 1904, posiblemente el primero de los muchos avivamientos que se registraron en la primera década del siglo XX, los cuales dieron a luz al movimiento pentecostal. Con esto quiero reafirmar que tratar de imponer de forma axiomática la idea de que todo calvinista es cesacionista es abiertamente una deshonestidad intelectual. Yo en lo personal doy un aplauso a eso. Voy a repetir esta parte. Con esto quiero afirmar que tratar de imponer de forma axiomática la idea de que todo calvinista es cesacionista es abiertamente una deshonestidad intelectual. Y tenemos muchos deshonestos intelectuales en nuestras iglesias, lamentablemente. Sigo leyendo el artículo. Otro ejercicio deshonesto que se intenta imponer desde estas cruzadas anticalvinistas es la idea de que existe una sola forma de ser pentecostal, que existe un único pentecostalismo
cuya ortodoxia debe ser defendida a capa y espada, y no pentecostalismos, así en plural. Y esta idea se cae por sí sola al comparar el pentecostalismo estadounidense de las Asambleas de Dios con el pentecostalismo nuestro, el chileno, eminentemente metodista. Por ejemplo, en su forma de gobierno de la iglesia, el pentecostalismo asambleísta es congregacionalista, mientras que el metodista es episcopal. Respecto al sacramento del bautismo, el asambleísta es credo bautista, es decir, practica el bautismo por inmersión, y solo en adultos, mientras que el metodista es paido bautista, es decir, practica el bautismo por aspersión y también lo aplica a infantes. Otra marcada diferencia entre el pentecostalismo estadounidense y el chileno se relaciona con la evidencia inicial del bautismo del Espíritu Santo. Mientras que el primero acepta solo las lenguas, el segundo se abre a manifestaciones más allá de hablar en lenguas. Ahora, si queremos llevar a la comparación aún más lejos, existen pentecostales que no son trinitarios, sí, tal como se lee, y estos son los pentecostales unicitarios, o conocidos coloquialmente como solo Jesús. Entonces, cabe preguntarnos, de todas estas, ¿cuál es la ortodoxia pentecostal que debemos defender? El pentecostalismo chileno temprano, al que podríamos denominar pentecostalismo huberiano, fue abiertamente confesional, heredando los 25 artículos de la fe de la Iglesia Metodista Episcopal, junto con todo su ritual, que incluía la Santa Cena, bautismo, matrimonio, funerales, consagración de templos, etc. Por lo que es importante reconocer como un ejercicio de honestidad intelectual que en términos soteriológicos ha sido históricamente arminiano-wesleyano. Así que el hecho de que un pentecostal chileno abrace una soteriología reformada, y todo latino en general, significaría en principio apartarse de ese pentecostalismo huberiano, pero la pregunta fundamental aquí es el siguiente: ¿es el denominado nuevo calvinismo la única desviación que el pentecostalismo huberiano o simplemente la única que les incomoda? Puedo afirmar con bastante confianza que el pastor Huber le costaría reconocer en un culto pentecostal en una iglesia plagada de símbolos judaicos, banderas del Estado de Israel incluida, animados al sonido del shofar, o lo generaría abierto rechazo escuchar a un pastor invitar a la iglesia a pactar con Dios y promoviendo la música y creencias del movimiento apostólico profético. Quedaría igualmente perplejo al oír a una pastora dictar una charla con contenido abiertamente feminista. Le generaría extrañeza de ver cómo prácticamente todas las iglesias pentecostales se enseña una escatología dispensacionalista, y le produciría profunda tristeza ver cómo la gran mayoría de las iglesias pentecostales herederas del avivamiento de Valparaíso nunca le dieron importancia a la confesionalidad metodista que les fue heredada, y solo en contadas excepciones se mantuvieron los 25 artículos de fe. Pero lo que por lejos le generaría mayor decepción es que se esté utilizando su figura solo por pragmatismo, ya que una parte importante del mundo pentecostal chileno lo olvidó por años y prácticamente borró su nombre de esta tradición. Pero lo recuerdan ahora solo para hacer frente a la única desviación del pentecostalismo huberiano que les incomoda, el calvinismo. Bien, el artículo sigue diciendo muchas cosas más, pero por una cuestión de tiempo vamos a dejarlo hasta allí. Bueno, vamos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. No tenía la paz en mi corazón. El amor que tenía no era real. El amor que tú me das es de gran valor. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nada me pudo dar la paz que tú me das.
Gracias, Señor, por tu gran amor. El gozo que me das el mundo no me dio. Y ahora sé que solo no estoy, porque Jesús conmigo está. Él ha prometido que no me dejará. Si Él está en mí, yo siempre venceré. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nada me pudo dar la paz que tú me das. Gracias, Señor, por tu gran amor. El gozo que me das el mundo no me dio. Si tú triste estás y no tienes la paz, abre hoy tu corazón. Cuando Jesús entre en ti, amor te dará y tu vida cambiará. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nada me pudo dar la paz que tú me das. Gracias, Señor, por tu gran amor. El gozo que me das el mundo no me dio. Él es amigo fiel que no te dejará. Estará contigo y siempre vencerás. Él es amigo fiel y no te dejará. Estará contigo y siempre vencerás. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nada me pudo dar la paz que tú me das. Gracias, Señor, por tu gran amor. El gozo que me das el mundo no me dio. Gracias, Señor, por tu gran amor. Nada me pudo dar la paz que tú me das. Gracias, Señor, por tu gran amor. El gozo que me das el mundo. La Reforma hace una breve pausa. Enseguida volvemos con más de Pura Letra. Más de lo que tú pedías. Radio que te da más, Que te impulsa, que te motiva, que te hace crecer. es Conquista. La mejor publicidad está aquí en Conquista 106.5 FM. Más de lo que tú pedías. Ven y únete a nuestra familia cuadrangular. Cada domingo el Centro Cristiano Cuadrangular te invita a congregarte en familia. Puedes asistir a alguna de nuestras dos reuniones, a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Escucharemos palabra de Dios y recibiremos la administración del Espíritu Santo directamente desde el corazón del Padre. Jesús nos enseña que ante los desafíos de hoy debemos orar, predicar el Evangelio y ganar almas para Él. Cristo salva, bautiza con su Espíritu Santo, sana enfermedades y viene por su iglesia. Te esperamos en la doble vía de Cartanal, diagonal al módulo de Barrio Adentro. Centro Cristiano Cuadrangular, restauramos familias para Cristo. ¿Te sientes perdida, triste, desesperada? No te preocupes, hemos llegado. Mujeres al Rescate, el programa radial que tú necesitabas, donde te estaremos brindando entretenimiento, consejos, reflexión, testimonios y mucho más, porque cada mujer tiene una historia. No te lo pierdas, todos los miércoles de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. El ranking oficial de la música cristiana. Los MB. Sé que estás conmigo y yo me siento seguro.
los MVs Top 21. Ahora también por Radio Conquista en Venezuela. MVs. En jueves y sábado a las 6 de la tarde. Los MVs, más internacional que nunca. ¿Tú querías más? Conquista te da más. Te traemos lo nuevo en entretenimiento. Las perlas del reino. Conocerás los caminos donde debes andar en consejos, historias, reflexiones y las enseñanzas del reino. Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde por Conquista 106.5 FM. Y si tú quieres más, nosotras te damos más. Máxima calidad en soluciones de streaming para audio y video. Auto DJ, emisiones para celulares, soporte técnico especializado, entre otros servicios. Ingrese a globalhostlight.com y encuentre servicios y planes disponibles a precios competitivos. En Global Hostlight ofrecemos 14 días de prueba sin cargo para que pueda experimentar la calidad y estabilidad de nuestro servicio. Visítenos en globalhostlight.com. WhatsApp 0034-696-468-675. Email ventas@globalhostlight.com y en redes sociales somos Global Hostlight. Global Hostlight. Se prendió la zarza. Te invitamos a participar del programa radial La Zarza del Monte los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 del mediodía con los pastores Juan y Geraldine Vanegas de Villalba. Porque Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente en el monte Oreb y el fuego de la zarza sigue encendido hoy más que nunca en nuestros corazones. Y se prendió la zarza. Fin del espacio publicitario. La reforma continúa en Pura Letra.
whatever he may need from me, I'll pay the cost, gain or loss, and I will not offer anything that costs me nothing. I'll place before him nothing less than my very best. If I am called to sacrifice, it will be worthy of my price. I will not offer anything that costs me nothing. And if I'm called to sacrifice, it will be worthy of my Christ. I will not offer anything that costs me nothing. Estás escuchando Pura Letra. Síguenos en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA y nuestros canales de WhatsApp y Telegram como Pura Letra RCA. Soli Deo Gloria. 3:03 de la tarde, estamos en su espacio Pura Letra. La reforma continúa por Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Y seguimos produciendo para ustedes en los controles, postproducción y edición, Legna Pérez. En la coordinación de la estación, el ingeniero, el pastor Jackson Manegas. En la dirección general, licenciada Yerelín Acosta de Moncada. Y quien tiene el gusto de hablarles, Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411 en YouTube, TikTok e Instagram como @PuraLetraRCA. Y les dice, solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria. Bien, en este espacio vamos a entrar en nuestra sección Hablemos de, el espacio que hemos tomado, denominado para hablar acerca de lo que son diversos temas de las Escrituras. La semana pasada comenzamos a hablar acerca de la progresividad de la revelación bíblica. Y en este sentido dijimos que cuando vemos algo en las Escrituras que no lo entendemos en ese contexto, en ese pasaje, debemos ver qué dice el resto de las Escrituras sobre el mismo. En otras maneras, hay que leer todo, en otras palabras, hay que leer toda la Escritura para poder llegar a una conclusión certera de qué es lo que quiso decir ese pasaje y a quién se refería. Esto a grosso modo, citamos el Salmo 119, 160, que dice: la suma de tu palabra es verdad. Y dimos un par de ejemplos acerca de cómo es esta progresión en la revelación bíblica. El primero que dimos es en Éxodo 12, 14 al 17, cuando habla de la Pascua, de la perpetuidad de la Pascua, de celebrarla perpetuamente por generaciones. Y respondimos a la pregunta de cómo podemos nosotros como cristianos gentiles en este tiempo celebrar la Pascua sin contradecir las Escrituras. Y eso, celebrarla sin caer en lo que es judaización y caer en algo herético, ¿no? Porque las Escrituras lo dicen claramente en el pasaje de Éxodo, hay que celebrarlo perpetuamente. Pero ¿qué dicen las Escrituras? En 1 Corintios 5:7 dice el apóstol Pablo que nosotros somos esa masa. O sea, compara a los cristianos como masa y que debemos limpiarnos de toda levadura porque Cristo, que es nuestra Pascua, ya fue sacrificada ya. Y como el sacrificio de Cristo es perpetuo, entonces cada vez que nosotros nos limpiamos de esa vieja levadura y tenemos como a Cristo como el Cordero inmolado, pues celebramos la Pascua perpetuamente. Es decir, que no tenemos que hacer
el rito que hacían los judíos en el Antiguo Testamento, porque eso era sombra de lo que había de venir, en lo cual es Cristo. Ese fue el primer ejemplo. El segundo ejemplo lo tomamos de Isaías 29:14, donde dice que Dios iba a hacer un prodigio grande y espantoso que iba a enloquecer la sabiduría de los sabios. Y nos preguntamos, ¿cuál es ese prodigio grande y espantoso que hizo Dios? El apóstol Pablo en 1 Corintios del 1, en capítulo 1, del 18 al 25, nos dijo que ese prodigio grande y espantoso fue la cruz de Cristo, pues con ese acto confundió la sabiduría de los sabios. Entonces, para que vean lo que es la progresión de la revelación bíblica. Hoy vamos a hablar acerca de otro pasaje que encierra una gran promesa para la iglesia en nuestros días. El pasaje en cuestión se encuentra en 2 Corintios, capítulo 6, del 16 en adelante. Este pasaje donde dice que no te unas en yugo desigual, porque qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas, o qué concordia Dios con Cristo con Belial, o qué parte de los ídolos con el templo de Dios. Y dice en el 16 que nosotros somos templo del Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Aquí viene la promesa. Estos textos que acabo de citar el apóstol Pablo son referencia a citas del Antiguo Testamento, en pasajes como Levítico 26:12, Ezequiel 37:27, eso en el versículo 16, en el versículo 17 hace mención de Isaías 52:11, y en el versículo 18, segunda de Samuel 7:14, donde hace un pacto con David, y le dice, yo seré a él por padre y él me será por hijo. Entonces, cuando uno lee esos versículos finales de 2 Corintios capítulo 6, uno dice, ok, dice que Dios andará y habitará entre ellos, entre nosotros, como su pueblo, y que Él será nuestro Padre y nosotros seremos sus hijos. Pero ahí termina el capítulo 6. Y aquí viene lo interesante. Cuando entramos al capítulo 7, dice el versículo 1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiero enfatizar esa parte que dice, puesto que tenemos tales promesas. Tenemos tales promesas. ¿Cuáles son esas promesas? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y yo seré mi pueblo. Y seré por vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. ¿Cuál es lo interesante? Y esto, como dice por allí, que le va a volar a la masa encefálica a más de uno. ¡Escucha! Es que estas promesas fueron dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros tenemos tales promesas. Cáiganse para atrás, agárrense de la silla. Tenemos tales promesas. ¿Cuáles? De que Dios habitará entre nosotros y nosotros seremos su pueblo. Y Él será nuestro Dios y nuestro Padre y nosotros sus hijos e hijas. Pero ¿en qué contexto se da esa declaración? En el Antiguo Pacto. Y uno podría decir, bueno, eso aplica solamente a Israel, pero esta es la buena noticia, que el apóstol Pablo lo está diciendo a cristianos gentiles, y él dice, nosotros tenemos tales promesas. La progresión de la revelación bíblica, una promesa que fue dada en un principio al pueblo étnico de Israel, ahora se nos aplica a nosotros también por las promesas del padre Abraham. Que en su simiente serían benditas las familias de la tierra, y esa simiente es Cristo, de acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en la epístola a los Gálatas. Bien, 3:10 de la tarde. Vámonos a un corte musical y ya venimos con más de Pura Letra.
delante de mi Dios, ofrecerle sacrificio extraño que no le agrade a él. Lo que él busca es un sencillo corazón, una ofrenda de adoración, un siervo que él pueda usar. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él, no me cueste nada. Servirle solo a él, para eso vivo yo. Lo que tengo es de él, no es de mí, pertenece a él. Él pida de mí, con gozo yo lo haré. Y si requiere dar mi vida por mí, Jesús, yo voy. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada, solo ofreceré a mi Señor lo mejor de mí. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Y si soy llamado a sacrificar, lo haré en nombre de mi Dios. No ofreceré sacrificio a él que no me cueste nada. Tres con 15 minutos de la tarde. Y ahí escuchamos a Dani Berríos con el tema Sacrificio a él. Anteriormente escuchábamos la versión en inglés de Bobby Makers, I don't think that cost me nothing. Perdone mi mal inglés, ¿no? Pero entonces escuchaba la versión en inglés y la versión en español. Y digo esto porque la canción recuerda, o la letra de la canción, una parte recuerda al pasaje de 2 de Samuel 24:24, donde después que el rey David censó al pueblo y Dios desató una disciplina que produjo mortandad en el pueblo de Israel, él imploró el perdón de Dios. Y entonces vino el profeta Gad y le dijo que hiciera un sacrificio en la era de un hombre llamado Arauna. Y cuando Arauna vio al rey y a todos los siervos que le acompañaban, Arauna se postró y le ofreció los bueyes y la madera de las yuntas de los bueyes para que hiciera el sacrificio y las leñas, ¿no? Se lo ofreció así de gratis. Pero entonces David dijo, dame el precio, porque no ofreceré sacrificio a él, a mi Dios, que no me cueste nada. Entonces hago esa mención a la letra de la canción que me recuerda ese pasaje de Deuteronomio. Por acá la hermana María Suárez
con relación al tema anterior que tratamos, acerca de que somos templo del Dios viviente. Dice, te faltó decir como Gigi Ávila, sonríe cabezón que Cristo te ama. Sí, sonrían que Cristo nos ama. Somos templo del Dios viviente, somos sus hijos. Promesas que fueron dadas a Israel. Ahora el apóstol Pablo dice, esas promesas son nuestras. Por eso la importancia de la prolongación de la revelación bíblica, verla que dice esos pasajes, que dice la Biblia, ¿no? Que dice en el pasado, que dice en el presente. Así que bueno. Bien, vamos a recordarle nuevamente los números de contacto con esta estación, el más 58 414 239 9434, mi número personal, el 0424 172 5623, y pueden sintonizarnos en la www.conquista.ghmedios.com, y recordándoles que este sábado 17, Dios mediante, tenemos en nuestra congregación Iglesia Central Reformada la conferencia conservadora, liberal, herética, la verdad sobre la teología reformada. ¿Usted quiere escuchar a grosso modo lo que creemos los reformados? Venga ese día sábado a nuestra congregación. Conferencia dirigida principalmente a pastores y ministros, pero igualmente si usted es un miembro activo de su congregación o simplemente un miembro que quiere aprender, será bien recibido en ese lugar. Así que bueno. Bien, vamos a continuar con la sección Hablemos de. Vamos a dar otro ejemplo acerca de lo que es la progresión de la revelación bíblica. En Deuteronomio, capítulo 25, versículo 4, ahí está el contexto hablando de cómo resolver situaciones de conflicto social. Habla de que si algunos tuviesen pleito y acuden al tribunal, los jueces deben juzgar y estos absolverán al justo y condenarán al culpable. Pero de repente en el versículo 4, saltando como un poco del tema, ¿no? Como abriendo un paréntesis, dice Moisés, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Y después sigue hablando de cuando habitaren juntos y muriera alguno de ellos, y no tuviera descendencia a su hermano, pues el hermano siguiente se casará con su mujer y levantará descendencia al hermano fallecido. Pero lo interesante es que en un contexto donde pareciera que nada tiene que ver una cosa con la otra, Moisés dice en el versículo 4 de Deuteronomio 25, no pondrás bozal al buey cuando trillare. Mire, este es uno de los versículos, y lo digo con mucho respeto, que ha sido usado y abusado en nuestro contexto cristiano, ¿no? Para decir que no se le puede impedir a un hermano cristiano ejercer alguna labor ministerial, sobre todo en la iglesia, porque no se le puede poner bozal al buey que trilla. O sea, el buey que trabaja tiene derecho a comer, tiene derecho a trabajar. Y el texto siempre lo utilizan en ese contexto, ¿no? Pero de acuerdo a lo que hemos visto en el día de hoy, en el programa anterior, ¿qué dice la revelación bíblica que va en progreso y qué dice acerca de este pasaje? Bueno, en 1 Corintios 9:9, cuando el apóstol Pablo habla acerca de los sufrimientos de un apóstol o de los derechos de un apóstol, en el versículo, en 1 Corintios 9:9, él dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero la parte que quiero resaltar es esta. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Se pregunta el apóstol Pablo. Y él contesta, pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Y más adelante, en 1 Timoteo 5:17 al 18, él está hablando de quiénes son esos que pueden recibir el beneficio de que, como en el antiguo pacto, el buey que trilla no se le debe poner bozal,
sino que se le debe permitir que coma lo que va encontrando a medida que va arando. En 1 Corintios 5, 17 al 18, el apóstol Pablo dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, el pasaje, ¿de qué está hablando? De que no se le debe poner impedimento a un hermano ejercer una labor ministerial en la congregación porque X o Y motivo. Hablamos ya a lo interno de las congregaciones, que todas tienen su orden eclesiástico. O está hablando de recompensar a aquellos que trabajan en la obra del Señor. Este segundo pasaje, el de 1 Timoteo 5, 17 y 18, dice que son aquellos ancianos, aquellos que gobiernan en la congregación, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. A esos que gobiernan bien y que sobre todo enseñan y predican, son los que la Escritura dice: digno es el obrero de su salario, y por lo tanto no se le debe poner bozal al buey que trilla. Es decir, si trabajan en lo espiritual, son meritorios de un sustento en lo material. Entonces el pasaje por ningún lado es motivo, no es una licencia para no impedir que alguien trabaje. Vuelvo y repito, esas son cosas internas de cada congregación, pero las veces que yo he oído ese pasaje de Deuteronomio 25:4, de no poner bozal al buey cuando trilla, siempre la aplicación que le dan es esa. Pero ya vimos en 1 Corintios 9:9 que eso se refiere, es aplicable a aquellos que gobiernan en la iglesia, mayormente los que ejercen la labor docente de enseñar y predicar. Por supuesto, todo eso tiene sus matices, ¿no? Hay que siempre tener eso y hay que matizar. No todas las congregaciones pueden mantener a los ancianos. Hablo de ancianos de posición, no de edad. Pero sí es un principio que se puede aplicar a aquellas congregaciones que tienen la capacidad financiera de hacerlo. Ojo, siempre hay que hacer esos descargos de responsabilidad. No se le puede aplicar a todo. No, yo trabajo en la congregación y usted tiene que mantenerme a mí. No. Uno siempre tiene que ver el contexto en el cual está uno habitando y en lugar de hacer carga, uno debe aportar. Pero la Escritura da esa explicación de qué es a lo que se refiere cuando dice no pondrás bozal al buey que trilla. No se trata de impedir, se trata de ayudar económicamente a aquellos que gobiernan bien y mayormente a los que trabajan en enseñar y predicar. En conclusión, debemos tomar en cuenta toda la Biblia y no solamente porciones al momento de elaborar enseñanzas que luego derivan en doctrinas y prácticas cristianas, porque nuestra doctrina bíblica es tomada de las Escrituras, pero al mismo tiempo se convierte en una práctica. Y entonces debemos tomar en cuenta todo lo que dice la Biblia, y este es un pasaje muy usado, por cierto, como ya lo decía, que se aplica a otro contexto que nada tiene que ver, porque la Escritura no habla de eso, no habla de impedir, habla de compensar la labor de alguien que gobierna bien, sobre todo aquel que enseña y predica. Por supuesto, con la debida responsabilidad de que todas las congregaciones no tienen la misma capacidad financiera de sustentar a alguien, pero siempre tomando en cuenta de que a eso es que se refiere el pasaje. Eso es lo que este servidor intenta indicar, ¿no? De acuerdo a lo que dicen las Escrituras. Bien, 3:25 de la tarde. Esto es Pura Letra en Conquista 106.5 FM, más de lo que tú pedías. Más 58 414 239 9434. El número personal es 0424 172 5624. Y nos pueden sintonizar en la www.conquista.ghmedios.com. Corte musical y ya venimos con más de Pura Letra. La gente me comenta que el cielo es inigual.
Y algunos aseguran que este mundo no está mal, pero yo a casa voy al monte Sión. Estando muy despierto, me ha dado por soñar y dicen que han notado algo raro en mi mirar. Y es que yo muy pronto voy al monte Sión. Regresa mi alegría cuando pienso que ahora soy hijo de Dios y que me voy al monte Sión. Una noche fría sin usar la vista, lo perfecto miraré y sabré que al fin llegué al monte Sión. Eran los días de dicha finita, yo andaba en el mundo, no sabía el porqué. Eran los días en que todos se daban, mi vida buscaba tan solo el placer. Pero mi alma se hallaba vacía, la angustia oprimía de ansias y sed. Y era que algo a mí me faltaba, hasta que un día a Jesús encontré. Deseo
Señor nuestro. ¡Legiones! ¡Hemos vencido! Bueno, ya cuando se está finalizando este espacio, llegamos al final de Pura Letra, la Reforma continúa. Este espacio llegó a ustedes por la gracia de nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo a través de esta emisora Conquista 106.5 FM. Transmitimos desde Cartanar, municipio de Independencia, Estado Miranda, en la República Bolivariana de Venezuela, Tierra de Gracia. También llegamos a ustedes gracias al apoyo de la Iglesia Senda Reformada, la primera iglesia reformada en Cartanar, bajo la cobertura de la Iglesia Reformada en América, la RCA, con la pastora María de Chacín. Estamos ubicados en el sector Brisas de Cartanar, calle Urdaneta. Tuvimos la bendición y el inmenso placer de producir para ustedes en la edición, postproducción y controles de Edna Pérez. En la coordinación de la estación, el pastor e ingeniero Jackson Vanegas. En la edición general, la licenciada Geraldine Acosta de Moncada y quien tuvo el gusto de hablarles para ustedes, a Anthony Gamaliel Velasco, certificado de locución 61.411 en YouTube, TikTok e Instagram como @puraletra_RCA, quien se despide diciéndoles: solo Cristo, solo por fe, solo por gracia, solo la Escritura, solo a Dios la gloria, soli Deo gloria. Misericordia y amor se reflejan en tu rostro. Sanidad y compasión en el brillo de tus ojos. Majestad envuelve tu ser. Santidad brota en ti como miel. Son los rasgos de ti, Señor, que me hablan de tu amor y me acercan aún más a ti. Sabiduría y verdad brotan de tus labios. Protección, seguridad en el hueco de tus manos. Fidelidad en todos tus momentos. Creatividad en cada pensamiento. Son los rasgos de ti, Señor, que me hablan de tu amor y me acercan aún más a ti. Porque son los rasgos de ti, Señor, que me hablan de tu amor y me acercan aún más a ti. Adonai Roe, Adonai Shalom, Abinu Malkeinu, Adonai Sedek, Adonai Goel, Adonai Moreh, Met, Adonai Tov, Zikkeru, Melech HaMelachim, Adonai Mageh, Adonai Adonim, Adonai Yavah, Adonai El Gibor, Sar Shalom, Adonai Binhumah, El Shaddai. Son los rasgos de ti, Señor, que me hablan de tu amor y me acercan aún más a ti.
Adonai Roe, Adonai Shalom, Abinu Malkeinu, Adonai Sedek, Adonai Goel, Adonai Moremet, Adonai Tov, Sikeru, Melech HaMelachim, Adonai Mage, Adonai Adonim, Adonai Yabba, Adonai El Gibor, Sar Shalom, Adonai Binchuma, El Shaddai, Adonai